Vamos a continuar en esta segunda parte del video tendiente a explicar lo que significa a priori para Kant con lo siguiente. Constantemente se nos ha dicho, no sin cierta razón, que a priori significa antes de la experiencia y que a posteriori significa después de la experiencia. Esta explicación, que es muy sencilla y que nos dan pues desde la secundaria cuando tomamos biología o tomamos física y química, ¿no? Particularmente ciencias exactas o ciencias experimentales, no está libre de razón. Sin embargo, es una explicación pues insuficiente. Es insuficiente en tanto que, como se demuestra, por el hecho de que la mayor parte de las personas no comprenden con adecuación lo que significa a priori o a posteriori al momento de emitir sus opiniones. De tal suerte que creen, por ejemplo, que un juicio a priori o que una opinión a priori sería decir si una persona nos cae bien o nos cae mal sin conocerla profundamente, ¿no? Y entonces emitimos, según el lenguaje común, el juicio a priori. Esa persona es muy payasa, esa persona es muy buena, esa persona es muy mala, esa persona es X, lo que quieran, con tan solo que nos la hayan presentado. Bueno, eso no es un juicio a priori, ¿ok? Eso bajo ninguna circunstancia es un juicio a priori. Eso es normalmente podríamos decir que es una opinión proveniente de las sensaciones que tuvimos cuando estuvimos frente a esa persona. Es una opinión, es una inferencia que estamos haciendo respecto del carácter de una persona a partir de, pues, no sé, que nos la presentaron o a partir de lo que hemos escuchado de boca de alguien más. Y entonces, más que ser juicios a priori, eso se les conocen como prejuicios, ¿no? O sea, eso sería más bien eso, serían prejuicios y no propiamente juicios a priori. Y por lo tanto serían, bajo otras circunstancias, kantianamente hablando, serían más bien juicios a posteriori, pero erróneos, falaces, porque no estás emitiendo un juicio sobre de la persona, sino estás emitiendo un juicio sobre de los sentimientos que te generó una persona, independientemente de que no la conozcas, pero tuviste que tener la experiencia de esa persona para que te generara determinados sentimientos, y entonces las personas confundimos lo que sentimos con la persona a quien le atribuimos esos sentimientos o sensaciones, cuando la mayor parte de las veces esos sentimientos o sensaciones no están relacionados con la persona, sino que están relacionados con nuestros complejos, con nuestras predisposiciones culturales, con nuestros sesgos cognitivos que tenemos, ¿no? Uno de los cuales se podría llamar, por ejemplo, el sesgo de conformación. Esto quiere decir que si el dato que creemos que viene del exterior empata en nuestro entendimiento de las cosas con aquellas cosas que ya creemos previamente, entonces le damos la razón, y por lo tanto todos estos serían juicios a posteriori, erróneamente entendidos, proyectados hacia un fenómeno que no tiene nada que ver con esos juicios, y entonces decimos son juicios a priori, pero eso, pues, lo recalco, es un error. Los juicios a priori son simple, pero al mismo tiempo profundamente, todos aquellos juicios que presenten dos condiciones de posibilidad. En primer término, tienen que ser universales. Y por universal vamos a entender que el juicio que emitamos tiene que ser válido, o sea, tiene que ser verdadero, no solo válido en sentido lógico, sino además tiene que estar confirmado, tiene que poder explicar adecuadamente en conformidad con todos los fenómenos que conforman el concepto sobre el cual, o el fenómeno sobre el cual vamos a emitir el juicio, tiene que ser válido para todos esos. Y al mismo tiempo, tiene que ser válido también para todos los sujetos que pudieran emitir un juicio respecto de ese particular objeto.
Esto quiere decir que la universalidad tiene dos dimensiones: la universalidad objetiva y la universalidad subjetiva. La primera condición de posibilidad de un juicio a priori es que sea universal en esas dos dimensiones, de tal suerte que cuando emitamos un juicio, ese juicio sea adecuado, correcto, aplicable para todos los objetos que conformen ese género, ese concepto, esa noción, y al mismo tiempo que ese juicio termine siendo válido para todos los sujetos cognoscentes que están analizando, estudiando, investigando, contemplando ese mismo objeto o cualquier otro, en tanto que conforman un concepto. La segunda característica es que tiene que ser necesario, o sea, que no puede ser de otra manera. El juicio a priori que emitamos respecto de un fenómeno o respecto de un objeto, particularmente respecto de un objeto del pensamiento, no puede ser de otra manera, no puede ser contingente, tiene que ser necesario. De otra manera, para poderlo comprobar, para poder comprobar su validez universal, tendríamos que tener la experiencia, nada más que las experiencias son todas, por definición, siempre particulares, no universales. ¿Cuáles son las áreas, las únicas áreas que dice Kant, que pueden emitir juicios a priori? Bueno, pues serían las científicas teóricas. Las científicas teóricas. Hablaré un poco más al respecto yo creo que en la tercera parte de este video. Ahora bien, por lo tanto, un juicio a posteriori sería aquel que presenta las características contrarias al juicio a priori. Si el juicio a priori es universal y necesario, los juicios a posteriori son particulares y contingentes, en tanto que requieren de la experiencia para poder emitirse. Y la experiencia siempre es exclusiva del sujeto y, pues, por definición, toda experiencia es irrepetible, y en tanto que toda experiencia es irrepetible, ese conocimiento va a ser contingente. De nueva cuenta, la particularidad tiene dos dimensiones: la particularidad objetiva, o sea, este juicio solo es válido para este objeto particular, y particularidad subjetiva, o sea, este juicio solo es válido para este sujeto que lo emitió. Si yo les preguntara de qué color son, no sé, déjenme pensar, de qué color es el tercer libro que tengo yo a la derecha en el segundo estante, no lo pueden decir porque tienen que tener la experiencia, ¿sale? Podrán decir cualquier color, y entonces se los muestro, y resulta que pues es color negro, podríamos decir, ¿sale? Pero alguien podría decir, no, no es color negro, es color café. Y como las personas vemos los colores de distintas tonalidades, pues alguien podría decir, no es café, es marrón, y así, etcétera, etcétera. Entonces esos juicios pues siempre serían válidos solamente para las personas que lo emiten, y ese juicio solamente sería válido también para ese libro en particular y no para otro libro. No obstante, hay ciertas cosas respecto de ese libro que sí podemos decir de manera universal, pero esas las diré posteriormente en una tercera parte, cuando explique lo que es lo sintético y lo analítico, y cómo se combinan esta síntesis y este análisis con los juicios a priori y a posteriori.